Los saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace más de 16 años con ustedes y ahora con una frecuencia semanal. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, Ecorotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los Hoteles Bolívar y Casino Internacional. Un saludo muy especial para nuestro invitado, el señor Yocoy Orito Kenji Díaz. Pronto es hasta familiar mío porque soy patrocinio de Lara Díaz. Y un agradecimiento inmenso para él y su organización por permitirnos la oportunidad de compartir una hora con la comunidad cucuteña. La actividad de hoy es la sesión número 22 del año 2022 y la 15ª virtual. Es también nuestra sesión 366 en la vida institucional del Movimiento Educativo, Cultural y Social del 5 a las 5. La próxima actividad del programa del 5 a las 5 será el viernes 17 de junio. Tendremos en nuestra plataforma a la doctora Viviana Quintero, secretaria privada de la Alcaldía de Cúcuta, con la presentación de su documental No Odiarás, que muestra parte de su vida personal e invita al perdón y a la reconciliación. Hoy lunes 13 de junio, día en el que tenemos al señor Yocoy Kenji con nosotros, es decir, a manera de biografía, que él nació en Bogotá y es hijo de padre japonés y madre colombiana. Vivió los primeros 10 años de su vida en Latinoamérica, Panamá, Costa Rica y Colombia, al lado de su abuelo colombiano Jaime Gómez, comerciante antioqueño de gran influencia en su vida. A la edad de 10 años, Yocoy se trasladó junto a sus padres al bello puerto de Yokohama, en el Japón, durante 14 años de su infancia y juventud, y ejerció como traductor y guía de la gran comunidad latina que en los años 90 emigraba en busca del sueño japonés en las prestigiosas empresas. El joven Yocoy pudo observar con detenimiento el apasionante conflicto de cultura y creencias, de pasión y disciplina, que le permitió entender de primera mano el poder de la sinergia cultural cuando el ser humano logra la empatía dentro y fuera de la empresa. Al poco tiempo, Yocoy se convirtió en un excelente conferencista colombo-japonés, que se hizo famoso con los videos Mitos y Verdades sobre Colombia y Japón, y con su actividad pública en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Allí descubrió que la mejor manera de ayudar a los pobres no es regalándoles comida, sino mediante un cambio en su mentalidad. Por esto, su filosofía se basa en descubrir lo mejor de los pueblos colombianos y japoneses a partir del desmonte de mitos que impiden a la gente vivir de una mejor manera. Hoy por hoy, Yocoy es un personaje sencillo que ha identificado muy bien las limitaciones mentales y culturales de los colombianos, a quienes motiva bajo la visión de un país desarrollado como es el Japón. La mecánica de esta sesión especial del 5 a las 5 es la siguiente. Tendremos conectadas personas a través del Zoom y otros a través de la página de Facebook de la Fundación Cultural del 5 a las 5. Iniciaremos la actividad con una pregunta del director de este evento, Jesús Cristo, para que el señor Yocoy Kenji desarrolle el tema en máximo 10 minutos. Luego se iniciará el conversatorio general. Se espera que este espacio sea ágil, dinámico, respetuoso y participativo. El encargado de la logística general es Manuel Alejandro Coronel. Él mantendrá los micrófonos apagados en el Zoom y activará solo el de la persona que desea hacer una pregunta. Se recibirán preguntas levantando la mano y en su orden nuestro invitado irá escuchando y respondiendo. De las personas que están conectadas por Facebook, a través del director se leerán intercaladamente 5 preguntas. Recuerden que las preguntas deben ser cortas y que no hay tiempo para discursos. Los que lo hagan por Zoom tendrán un máximo de 30 segundos para emitir su pregunta, a partir de los cuales, con todo respeto, se le desconectará el micrófono. Para todos, por favor, ir pensando en sus respectivas preguntas para interactuar con Yocoy. La pregunta mía, que tiene 2 partes, para que desarrolle nuestro directo invitado, es: señor Yocoy, ¿cuál es su concepto sobre la familia y el hogar? ¿Y cómo ve usted el relevo generacional? Iniciemos ya, por favor.
Tiene la palabra, Yocoy. Gracias, maestro Patrocinio. Es un honor estar aquí con todos ustedes, conectado con la bella ciudad de Cúcuta, que siempre nos ha recibido con afecto, con cariño, con esa alegría y ese humor pujante que caracteriza al santanderiano para enfrentar la vida. Dicen que el santanderiano, el cucuteño son gente brava, de carácter fuerte, pero al mismo tiempo son personas de un humor maravilloso. De los lugares donde uno más se ríe en Colombia es en Cúcuta, donde lo hacen reír a uno y con ganas. Un honor realmente dirigirme a ustedes a través de este medio, estar aquí. Gracias, maestro. La pregunta es sobre la familia. La familia y el hogar. El Y hogar, el el relevo relevo generacional. generacional. Sí, bueno, yo estoy usando últimamente mucho un ejemplo muy de las conversaciones con mis hijos. A mí me fascinan los carros antiguos, me gustan mucho, que he anclado a esos carros como el Buick, a esos carros que hoy llaman clásicos. Me detienen en cualquier lugar, me detengo a mirar cuando hay un carro clásico y noto que me impactan muchísimo e inevitablemente emito frases que a mis hijos les impresionaba, cosas como, eso sí es un carro, esos sí eran carros, esas sí son latas, porque los carros antiguos, las latas son realmente fuertes, duras, rígidas. Los motores, lo que llamaban el American Muscle, ese músculo americano que ruge y que son una tendencia a minimizar los carros actuales y decir, no como los de hoy, que son unas laticas ahí. Antes a uno de niño lo subían sobre un carro de esos. Hasta los taxis de Colombia antiguos eran unos Chevrolets que se parecían a los carros de Batman y uno podía subirse en el capó y le tomaban una foto, pero no como los de hoy, que son esos carros de latas tan delgaditas, tan débiles. Usted no se puede subir sobre ellos. Y yo estoy usando mucho este ejemplo, maestro Patrocinio, para hablar sobre las generaciones, porque si bien es verdad que los carros antiguos eran carros grandes, fuertes, de mucha durabilidad y que hasta hacíamos en máquinas como el torno, los repuestos que no existieran, también es verdad que el índice de mortandad que generaban estos carros es muy alto, porque no eran carros muy seguros, eran máquinas, y se puede decir, sin miedo a equivocarse, máquinas asesinas, porque cuando se estrellaban podían tumbar hasta un poste, meterse en una casa, matar los que estaban dentro del carro y afuera. Es la tecnología del ser humano lo que ha logrado que los carros actuales sean de esas latas tan delgaditas y se arruguen frente a un impacto, pero salven a la persona, que tengan tantos airbags, tantas bolsas que salvan la gente, cortinas, y son carros que sí es verdad, una vez que se estrellan, es muy probable que no queden sirviendo para nada, pero salven la vida. Pienso mucho en cuanto al tema de la familia, que aunque es solo una alegoría, no deja de ser un ejemplo interesante sobre lo que pasa con nuestra generación actual. He aprendido a no decir que la generación actual es débil, es de cristal, que los antiguos sí éramos fuertes, nosotros sí éramos duros, sí enfrentábamos la vida, los de hoy son delgaditos, es decir, los carros de hoy no aguantan un impacto, porque también debo reconocer que tenemos muchos traumas de nuestra infancia por tanta violencia, por la forma en que nos criaron, con tantos golpes, con tanto autoritarismo, y cómo la generación actual es mucho más pensante, quiere hablar, quiere razonar, y es muy fácil juzgarla a grosso modo como una generación débil que no sirve.
pero puede sorprendernos realmente, y en pandemia lo hizo. La pandemia hizo que nosotros, los que decíamos, no, somos la generación antigua y somos fuertes, nos viéramos completamente perdidos ante la virtualidad y fueran nuestros hijos, nuestros adolescentes los que comenzaron a enseñarle incluso a los mismos maestros de escuela cómo es que se debe hacer una clase en la virtualidad, porque ellos ya eran mucho más sensibles, su tacto para la tecnología era mucho más sensible. Así que cuando me preguntan sobre la familia, pienso que debe buscarse un equilibrio, definitivamente, un equilibrio entre los principios funcionales de los antiguos, pero no todos, no todo el método antiguo funciona, y esta generación mucho más pensante, menos violenta, agresiva, porque por más que lo digan, la cifra, la estadística no nos miente. En los años 80 fuimos mucho más violentos, en los 70, en los 60 más aún, y es en estas épocas que aunque hay mucha denuncia virtual, gracias a la virtualidad podríamos tener esa sensación de que Colombia está peor que antes, pero la estadística dice que no. Definitivamente un pueblo evoluciona conforme va viviendo sus experiencias nefastas como la guerra o la guerra interna y busca una salida del conflicto a través de la paz. Entonces, creo que es una generación mucho más pensante y que no, aunque me gusten los carros antiguos, aunque uno llega incluso a decir, a mí me criaron bien porque me dieron duro, no aplica para mis hijos. Con ellos tuve que aprender a hablar. Lo que voy a decir va a sonar un poco absurdo, pero lo es, y lo es. Yo tuve que aprender soy de una generación que aprendió a que si un niño se cae, hay que recogerlo. Es decir, yo no sabía eso, porque nosotros en la infancia nos caíamos y nos daban más duro todavía, por no caminar bien, por no poner cuidado cuando camina. Entonces, esta es una generación que se cae y uno tuvo que aprender a decirle, hey, hijo, ¿estás bien? ¿Está todo bien con usted? Abrazarlo, generar un símbolo afectivo, algo que no nos dieron mucho a nosotros, pero que tuvimos que aprender a hacer con la nueva generación. En este relevo generacional debo entender que no puedo confundir a mis hijos al brindarles una educación mucho mejor, mucho más símbolos afectivos y al mismo tiempo decirles, pero ustedes son débiles, no son como nosotros que sí somos fuertes. Es un tema bastante polémico, pero que me atrevo a tocarlo porque me preocupa realmente el trato que le doy a mis hijos y el futuro de los mismos. Perfecto, Yocoy, perfecto. Bueno, está la sala a disposición de los asistentes. El de la primera pregunta, ¿qué es, Manuel? Favor levantar la mano para preguntar, pero no han levantado la mano, aunque ya una persona Ah, levantó la mano, José. José. Sigue la palabra, José. Estimado doctor Yocoy, muchas gracias. Excúseme si hay mucho ruido de fondo, estoy por fuera. Pero hoy precisamente estoy con la condición de una conclusión que me gustaría escuchar también de Yocoy, es cómo se tergiversa o se distorsiona la estructura de valores hoy en día frente a que justificamos lo malo y lo bueno parece que fuera malo, pero al fin intentamos victimizar el proceso entre esa bondad y esa maldad. ¿Qué opina usted de la distorsión de la estructura de valores que existe en este momento en la sociedad colombiana? Sí, bueno, no es nuevo, es nuevo la forma en que está apareciendo. Gracias, señor José, por la pregunta. Es nueva la forma en que está apareciendo y reconozco que nos asusta muchísimo, o sea, nos preocupa. Nosotros los adultos decimos, wow, toda la vida eso fue llamado de un color, toda la vida eso para mí siempre fue malo. Ahora es relativo, ahora sencillamente es relativo y algunos se están atreviendo a decir, no, es bueno y punto, y deben respetar mi punto de vista. Pero, y aunque asusta realmente la situación actual, uno reconoce que es la misma problemática que teníamos con nuestros padres en nuestra infancia,
la misma confusión de respóndame cuando le hablo, y si uno respondía, no me responda cuando le hablo. Es que yo quiero que haga lo que yo le digo que haga. Y cuando uno lo hacía, decían, es que usted también tiene que pensar para hacer las cosas, no importa lo que yo diga, usted piense que es un ser humano. Entonces, finalmente había como una enseñanza de los adultos que como que no se definían realmente qué era lo que querían. ¿Le respondo o no le respondo? ¿Puedo pensar o no puedo pensar? Y somos una generación que, en definitiva, lo que los adultos querían transmitirnos es, quiero regañarlo y punto. Y usted, cuando yo lo regañe, no importa lo que sienta, diga o haga, usted baja la voz y dice sí, señor, aunque sea completamente incoherente lo que decimos. Tuvimos que callar toda nuestra infancia ante esta situación. Nuestros padres de alguna manera nos confundían, a veces jugaban con nosotros de manera supremamente brusca, y era un juego, y en el momento en que nosotros decidíamos entrar al juego y ser bruscos, decían, hey, respete porque yo soy su papá, y esto generaba unas confusiones enormes. Crecimos siendo una generación bastante confundida, y al intentar hacer ese relevo generacional, dijimos, yo no voy a confundir hacia mi hijo, yo voy a decirle que tenga criterio propio, que diga lo que quiera, que hable, y terminamos creando una generación que las sentábamos en medio de la reunión de las personas, y cuando hablaba, todos aplaudíamos, mire lo que dijo la niña, mire lo que dijo el niño, es que él es terrible. En nuestra infancia no fue así. Si uno intentaba hablar en medio de la rueda de adultos, lo podían golpear a uno por meterse en las conversaciones de los adultos. Ahora estábamos colocando a los niños en el centro de los adultos, dejando lo que dijera hasta groserías. Como sonaban tiernas, entonces lo aplaudíamos. Esa generación se creció, está diciendo lo que quiere, lo que le viene en gana, y ahora estamos supremamente asustados. Yo no los estoy justificando, pero me gustaría ver cómo todos hacemos parte, ¿no? No aplica para exactamente todas las personas, no hay verdades absolutas, ni estoy generalizando, pero un porcentaje muy alto del comportamiento actual viene referenciado, influenciado por nosotros mismos, por nuestra crianza. Para cerrar, debemos por eso estar simplemente abiertos al debate concienzudo y profundo de cuál concepto realmente la juventud actual o la generación actual cree que es correcto, qué tan cierto es lo que está diciendo, cómo se puede comprobar esta situación, para no simplemente juzgarlos de decir, no, usted está diciendo incoherencias, usted es un tonto, un bruto y ya, no, pero entremos al debate sin alterarnos, y eso le cuesta a nuestra generación. En la voz se altera, y tenemos una fuerte tendencia a querer callar al otro. Debemos ganar esta batalla de conceptos de lo que es bueno y de lo que es malo. Debemos ganarlo si creemos que nuestra posición es la correcta, debemos debatir, pero el debate debe ser con calma, con tranquilidad, sin perder los estribos, y siempre respetando, por supuesto, la opinión del otro sin sesgos, algo que nos cuesta mucho a mi generación. Yo tengo 42 años y lo reconozco, cuesta muchísimo. Luis Ernesto, por favor. Luis Ernesto, siga, por favor. Entonces siga Antonio. Buenas tardes, ¿me está oyendo? Sí, siga. Buenas tardes, muy agradecido Patrocinio y la Fundación por el tan extraordinario participante. Mi pregunta tal vez son dos, voy a hacer lo más breve posible. Partiendo del concepto o del análisis de que la familia la heredamos y el hogar lo creamos, es decir, familia es lo que hemos recibido del pasado y el hogar es lo que podemos hacer del presente hacia el futuro. Partiendo de ese concepto, ¿qué está pasando en nuestra sociedad respecto a que la creación de hogar últimamente está en función de una mascota?
hasta las publicidades de la televisión es en función de que es la mascota el eje del hogar. O sea, ¿qué nos está faltando para que los hijos vuelvan a tomar tal vez el valor que tuvieron en el pasado? Esa es una. ¿Qué hacemos para que... Esa es una. La otra. No, ¿Cómo afrontamos la pandemia? Sí, ¿cómo afrontamos la pandemia de la paternidad irresponsable que tenemos en nuestra sociedad? Gracias. Excelentes preguntas. La última es cómo enfrentamos la pandemia. La pandemia de la paternidad irresponsable que vivimos en nuestra sociedad. Ya, de la paternidad irresponsable. Sí, son dos preguntas que generan una paradoja de la cual realmente vemos todos los días, señor Luis Ernesto, y es que o sea, siempre tuvimos problemas uno de nuestros problemas, digámoslo así, más dolorosos, más preocupantes en la sociedad colombiana fue por qué nuestras niñas quedan en embarazo a tan temprana edad. Otra vez, otra niña, cada vez son más jovencitas, cada vez son más jovencitas. Y ahora paradójicamente decimos, ¿por qué la gente no quiere quedar en embarazo? Es decir, ¿por qué no quieren ya tener hijos? ¿Por qué escucho a mi hija decir, yo no pienso tener hijos? No tengo hijos y me gustaría operarme. ¿Por qué un país como Japón está con esa crisis tan fuerte de no tener niños y que la generación actual no quiere tener hijos? Venimos de una crisis de que nuestras niñas quedaran en embarazo a muy corta edad. Y esto es lo que me parece también más paradójico, es que pareciera que entre más sufrimos los seres humanos, aquellos que vivimos situaciones complejas en nuestra infancia, que vimos muchísima violencia, muchísimo caos en la familia, pleitos realmente muy fuertes, agresiones, violencia, violaciones. Vimos tantas cosas en nuestro entorno, incluso familiar o en los mismos vecinos, cosas que duraríamos horas hablando solo con las historias de una persona. Crecimos con una voluntad enorme de querer tener hijos. Yo quiero tener hijos. ¿Y por qué quiere tener hijos si usted vivió una vida tan compleja, tan difícil? Es más, si vivió en la pobreza, ¿por qué es que quiere tener tantos hijos? Entre más conflictiva fue nuestra vida, más difícil, pareciera que mayor la voluntad de querer tener hijos. Luego los tuvimos, tal vez, este es solo un tal vez, no, tal vez, con ganas de dar lo que no nos dieron, de entregar todo el afecto que no nos dieron, de arreglar situaciones que en nuestra vida no se arregló con nuestros padres. Ahora con mi hijo yo voy a hacer todo lo contrario, yo sí voy a estar ahí para él, yo sí lo voy a cuidar, y creamos realmente una generación con nosotros allí presentes, con un pavor a faltarles, como nos faltaron a nosotros, a traicionarlos como tal vez nos traicionaron a nosotros, o a engañarlos como nos engañaron, sino estar ahí para ellos. Tal vez incluso llegamos a caer en la idolatría, idolatrar nuestros hijos, porque yo pasé mucha hambre, entonces no quiero que mi hijo sepa qué es eso, porque yo pasé mucha necesidad, no quiero que mi hijo pase necesidad, y llegamos a darles todo. Y estos niños que crecieron con todo, y ahí viene la paradoja, no quieren tener hijos, no quieren perder su posición, su situación, tal vez sintiéndose unos eternos niños que no quieren perder su comodidad, y es mucho más fácil realmente a tener un hijo, tener una mascota. No requiere estar cambiando pañales, no requiere tantos cuidados, no es una responsabilidad tan enorme, y este síndrome, bueno, es finalmente mundial. Por un lado, creo que hemos hecho una buena tarea con nuestros hijos, por un lado, porque el hecho de que un niño
aprecie su vida, aprecie su situación, aprecie su estado y diga, yo no quiero, yo no necesito un hijo para que llene vacíos en mí, o tampoco quiero un hijo para desquitarme de lo que me han hecho. Por un lado, ese análisis psicológico es muy interesante, es una sociedad, por un lado, bastante saludable. Por otro lado, está también la búsqueda del equilibrio, de que no caigan creyendo, no caigan en el extremo creyendo de que realmente son hijos eternos y que nunca maduren, porque en ese sentido les va a pasar factura en su vejez. Es un poco del análisis de lo que yo veo, del porqué de esta situación, y no que tenga una respuesta de ninguna manera. Entiendo el dolor cuando mi hijo mayor dijo, yo no quiero tener hijos nunca. Cuando mi hijo mayor dijo así, a mi esposa y a mí, en parte nos dolió, pero también entendimos de que es una decisión de él, que seguramente va a cambiar, que seguramente va a tener hijos, pero que si hay algo claro es que no lo debe hacer porque el abuelo se lo pide, porque papá se lo pide. No es una obligación conmigo el tener hijos, y que es muy fácil desde una situación de un papá decirle a mi hijo, deme nietos, pero cuídeles usted, deme nietos, pero usted es el papá, deme nietos solo para yo disfrutarlos, porque si lo vemos desde otro punto de vista, también a veces los abuelos, una tendencia a tratar a los nietos como una mascota para disfrutarla, pero bueno, ya lléveselo porque el que lo cuida es usted. Así que es un tema bastante complejo, pero a mí me gusta, me parece supremamente interesante encontrar las razones reales del por qué yo tuve hijos, y veo mucho egoísmo en la razón por qué yo tuve hijos, inconsciente, pero egoísmo, para llenar vacíos para mí, y ahora veo mucha salubridad también en un hijo que dice, yo no quiero tener hijos, papá. No quiero traer hijos a este mundo. No, la teoría de que el mundo está muy mal, yo no la promulgo, es decir, no lo veo así. Siempre he estado mal y antes estuvo peor. Creo que esta es la mejor época para tener hijos, pero es un tema de sentarnos a debatir con los muchachos el por qué sí, por qué no tener hijos, y el tiempo nos dirá si vale la pena. Puede que más adelante nazca una generación diciendo, caramba, qué bueno necesitamos tener hijos. Sigue Antonio Ríos. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor. Mire, supongamos que usted hoy es candidato presidencial. Tiene mucha opción de llegar a la Casa de Nariño. ¿Cuál sería su mensaje o los ejes de sus mensajes centrales para que nosotros votemos por usted? Gracias por la pregunta. Siendo honesto y directo en mi mensaje, que lo tengo claro, si fuera un candidato presidencial, lo tengo tan claro como el hecho de que si lo digo van a decir mejor no votemos por él. Porque mi mensaje es que una persona no puede cambiar un país, que es falso el hecho de que alguien diga vamos a cambiar esta situación. Incluso yo realmente votaría por alguien que realmente dijese, desde el momento en que entre a la presidencia voy a cambiar el chip de todos los colombianos. Cuando me vean, ellos van a comenzar a dejar de decir mentiras, a dejar de pagar coimas, a pasarse los semáforos en rojo, a engañar, a mentir. Si se apareciera un personaje con esa magnitud de poder, de cambiar nuestras costumbres y nuestra cultura, y atacar la corrupción, no dándole un nombre porque es una cultura además, yo votaría por él. Pero lo que más daño siento que le hace al ser humano es idealizar las personas, por buenas que sean sus propuestas, idealizarlo a un punto de creer que puede haber un cambio tan rápido, tan instantáneo en un país. Este mismo concepto, pues no me lo invento yo, le hizo muchísimo daño a Japón
Japón realmente creía que el emperador tenía el poder de hacer todo y por eso atacó a tantos países hasta que sufre esa guerra horrorosa con 2 bombas atómicas sobre él y le quitan como ese poder al emperador, lo convierten en una figura social. Es un gran trabajador social ahora el emperador de Japón, pero Japón tuvo que vivir una guerra y una mortandad terrible para entender de que es un trabajo de comunidad, de un sentido de tribu, de que es todos, somos todos. Siento que Colombia debe entender que lo que necesita no es un líder solamente, sino entender que son nuestros delincuentes, son nuestros guerrilleros, son nuestros paramilitares, es nuestra izquierda, es nuestra derecha, finalmente son nuestros, y no tratarlos como ajenos, como 2 bandos que se odian, sino todos son colombianos y debemos sentarnos en la mesa a debatir cómo vamos a solucionar la situación en nuestro país. Pero pues esta propuesta obviamente no es popular decir a alguien que se pare y diga, no voy a cambiar nada, no se puede cambiar todo, vamos a ver qué logramos hacer, igual el presupuesto no va a alcanzar, bajémonos de acá, mejoremos las cárceles, a mí me preocupa la situación de las cárceles, mejoremos las cárceles, los hospitales y la educación, pero no va a ser en mi mandato. Pongamos unos pinitos y busquemos que el siguiente lo continúe, pero para ponernos de acuerdo en eso, si luchamos entre 2 bandos todavía es muy difícil. Así que esa sería mi propuesta y sería vista como muy tibia, muy ambigua y muy desesperanzadora realmente. Bueno, antes de darle la palabra a Mauricio, voy a leer una pregunta que hace Manuel Guillermo en el chat. ¿Cuál es la mejor recomendación que se le puede dar a los niños y adolescentes de hoy que tanta afición muestran por las redes sociales, que enaltecen a los influencers, que carecen de una idea clara de la realidad actual en la que vivimos, particularmente en Colombia? Discúlpeme, maestro Patrocinio, ¿podría esa última parte? ¿Qué recomendaciones le puede dar a los niños y adolescentes de hoy que tanta afición muestran por las redes sociales, que enaltecen a influencers que carecen de una idea clara de la realidad actual que vivimos, particularmente en Colombia? Sí, hay unos personajes buenísimos en las redes sociales, tiene de todo. Hay unos influencers fantásticos, maravillosos, que uno aprende muchísimo. Hay maestros desde matemáticas, maestros de ciencias, de historia. Hay unos personajes y son jóvenes, bastante jóvenes, usando todas las técnicas de un youtuber, de un influencer para transmitir un contenido que realmente enriquece. Lamentablemente, somos muy inclinados a, digámoslo así, a las películas de acción, de solo bala, siempre se ha vendido más la acción burda que las películas con un buen contenido. Hacen dormir a las personas. Entonces, podría parecer que el escenario es que todos los influencers son tontos, no tienen contenido, no piensan y no transmiten nada positivo, pero realmente no es así. Hay mucho que aprender de muchos influencers e incluso aquellos que parecen realmente sin un contenido interesante. No es así con sus vidas. Como he tenido la oportunidad de estar cerca a varios influencers que a grosso modo juzgué como sin contenido, pero una vez que uno los conoce y ve sus procesos, los líos en que se meten, las situaciones, sus separaciones, son seres humanos que de alguna manera terminan transmitiendo inconscientemente
muy buenos principios o una lógica de lo que es la vida. Uno dice, caramba, a ver, se cayó, se golpeó, se separó, le dolió, porque así es la vida. Entonces, tiene que pagar impuestos, tiene que enfrentar la realidad del país, y los mismos que los celebran y les aplauden cualquier estupidez, ahora les están tirando piedra casi para crucificarlos. Entonces, creo que de todo finalmente se puede aprender. Lo que sí es que la responsabilidad del ser humano no cae ni sobre la internet, ni sobre los influencers. La responsabilidad cae sobre la educación, y antes de la educación sobre los padres, y principalmente sobre también esa formación con criterio propio, de formar un niño diciendo, hey, vea de todo, pero tenga criterio propio. Entonces, no podemos solo darles tanto poder a los influencers, decir que ellos van a generar un suicidio masivo o algo así. Si generan un suicidio masivo, hay una responsabilidad enorme también en nosotros, los padres. Hay una responsabilidad enorme también en la educación en el país, y por supuesto también están los entes que deben regular los contenidos en los países, como lo ha hecho ahora Japón, donde dicen, hey, cada persona que escriba en Twitter debe hacerse responsable de lo que escribe y pagar frente a un juez sus acusaciones, y me parece eso también lo correcto, ¿no? Tenga la bondad, siga Mauricio Villán. Gracias, muy buenas tardes. Señor Kenji, yo le tengo una pregunta. Sí, señor. Como padre, por lo menos en mi caso, yo siempre tengo la sensación de que lo pudo haber hecho mejor. Aún, mis hijos todavía están en formación. Yo creo que esa sensación la tenemos todos los padres. Siempre nos hace falta. Entonces uno dice por eso dice que uno es mejor abuelo que padre. Cuando yo ya quiero saber todas las respuestas, viene una generación que me cambia las preguntas. Entonces, Sí. Todas las generaciones son diferentes. Si pudiese existir un estándar de unos consejos básicos que apliquen a los hijos que fuimos hijos, que ya tenemos 50, a los de 40, a los de 30 y a los niños que se están criando, ¿cuáles serían esos consejos básicos que apliquen a todas las generaciones? Gracias. Gracias. Bueno, eso más que una pregunta, lo siento yo como un gran consejo, y me llega al corazón, porque todos los padres tenemos eso. Pude haberlo hecho mejor, y esa sensación es real. Todos sabemos que pudimos haberlo hecho mejor, pero somos una generación que no quiere justificarse, no quiere repetirle a los hijos de pronto lo que nos dijeron. Yo hice lo mejor que pude, de ese por bien servido. No, qué bonito es mirar a los hijos y decirle, sé que pude haberlo hecho mejor, perdón. Espero usted mejore la secuencia con sus hijos. Ahora, es verdad lo que dice, y qué bonito que lo comenta. Debe haber algo que siempre sea vigente, debe haber algo que sea atemporal, debe haber algo que rompa todo esquema, aunque la nueva generación me cambie las preguntas cuando ya tengo las respuestas. Y sí creo que lo hay, y para mí son cosas como la lealtad, el amor. El amor es atemporal. Un padre que puede mirar a los ojos a sus hijos sin desviar la mirada y decirle, caballero, sé que está grande, que ya le salió bigote, pero quiero decirle que lo amo muchísimo, que lo amo con todo mi corazón, y quiero darle un beso en la frente, un beso de padre y un abrazo. Hijo, mire lo que le traje, y darle un abrazo y un beso. Creo que los padres que lograron hacer eso se quedarán siempre inmejorables. Es decir, sé que pudieron hacerlo mejor, pero cuando hay amor, termina un padre siendo inmejorable. Me equivoqué muchísimo, pero soy capaz de pedir perdón y de dar amor, que es un poco la etapa en la que entra un abuelo. Un abuelo es capaz de hacer eso, y por eso el abuelo es esa figura tan fantástica. No todos los abuelos, también depende del proceso, el daño que haya recibido, puede que su vejez sea nefasta, ¿no? Pero el abuelo generalmente entra en una etapa de extrema plenitud y capaz de dar un amor sin tapujos. Qué bueno no esperar llegar a ser abuelo y poder hacerlo cuando uno es padre y decir, mire, usted y yo pensamos diferente, sus corrientes y creencias religiosas o políticas son totalmente opuestas, realmente no las entiendo, pero algo quiero decirle, lo amo
con toda mi alma y no me arrepiento de hacerlo. No tiene que hacer nada para ganarse mi afecto. Solo con existir usted ya se lo ganó. Yo lo amo. Un padre que pueda mirar a su hijo y acabar con ese concepto erróneo de que antes a nosotros los niños, cuando éramos niños, nos teníamos que ganar el favor de los adultos, el afecto, gáneselo. Pero llegar a una generación que nos dice, hey, mirar a mi hijo y decirle, usted no tiene que hacer nada para ganarme, ya me ganó. Solo con existir ya tiene todo mi afecto y lo amo. Eso no significa que le alcahuetee todo lo que haga, que crea lo que usted crea y siga las corrientes políticas o las locuras que usted invente. No, pero que esto le quede claro. Papá lo ama con toda su alma y no hay nada que usted pueda hacer para que yo lo ame más o lo ame menos. Yo lo amo y punto. Creo que eso es atemporal. Eso es algo que inmejorable. Gustavo, por favor. Buenas tardes. No, Gustavo, Bueno, Gustavo Larrota. Ahorita. Gracias, ingeniero Patrocinio, y pues un saludo, Yocoy. Pues muy agradable de que estés nuevamente ya pues en Cúcuta, pero pues obviamente en este espacio digital. Pues he tenido pues la oportunidad de seguirte ya en varias ocasiones, no solamente del momento en el cual fuiste exaltado como joven sobresaliente de Colombia por la organización que amo tanto, que es la Cámara Junior Internacional Colombia, sino de igual manera también de haberte visto en varias ocasiones en iglesias cristianas, dado pues también lo que ha sido tu fe. Yo a partir de eso quisiera preguntarte, sobre todo desde la fe, desde la palabra, ¿qué hacer con un país que significativamente tiene su tejido social cada vez más maltrecho? Nos sentimos cada vez más divididos, el tema político está enardecido, e inclusive lo denominaba en un artículo reciente, hablaba de la toxicidad en las relaciones, cómo nos ofendemos de una forma fácil por no compartir una ideología. Basado en eso, tú desde tu experiencia, pero también desde la palabra, ¿qué mensaje puedes dar para generar una verdadera reconciliación que después de un tratado de paz realmente no inició esa paz duradera de la que tanto hablaban inclusive gobernantes, políticos y demás, y estamos, como lo decía, en un ambiente enardecido? ¿Qué hay que hacer, Yocoy? Ok, gracias. Sí, gracias por la pregunta y también pienso que realmente es muy lamentable, señor Gustavo, lo que ha acontecido con nuestros principios de fe y nuestros símbolos culturales religiosos, independientemente de los que sean. En el caso de Colombia, digamos, somos judeocristianos o católicos, es decir, para mí es el marco del cristianismo. En el caso de Japón, sintoístas o budistas, y para mí esto de la fe, de un mensaje sanador de la espiritualidad, para mí es muy lamentable que incluso ese mensaje se haya vuelto algo político. Es decir, es muy doloroso ver y por eso me permití no hablar de fútbol, porque es triste ver cómo mi pasión por el fútbol en Colombia lo logran convertir en un asunto de violencia y de muertes, en el cual perdí muchos amigos por el color de una camiseta, amigos ya con hijos, ya de situaciones muy, muy dolorosas, que uno dice, no, yo amo el fútbol, me apasiona, pero me niego a hacerle publicidad al fútbol porque no quieren saber si amo el fútbol, quieren saber de qué equipo soy. Y me pasa lo mismo con el tema religioso, no les interesa saber mis principios de fe, sino de qué equipo hago parte, para ver en qué lugar me etiquetan y me encasillan, para generar más violencia. Para mí los principios de fe y mis creencias son como el sudado de pollo de Colombia. Cuando uno está fuera del país, en mi caso, una nostalgia terrible por un sudado de pollo, unas ganas casi de llorar, decir, caramba, cómo quisiera estar en mi país y comerme un sudadito de pollo. Y sería absurdo que la izquierda del país dijera, bueno, desde hoy en adelante el sudado de pollo es solo de la izquierda, o la derecha dijera, el sudado de pollo es de la derecha. No, esto pertenece al Partido Conservador, este es del centro. No, el sudado de pollo debemos dejarlo quieto, porque el sudado de pollo es de todos nosotros los colombianos y lo disfrutamos, y son cosas que no se tocan, son cosas sagradas. Para mí, la fe y la espiritualidad son cosas sagradas que no deberían de ninguna manera
entrar en temas políticos para ayudar a ningún lado, porque son principios que alimentan a cualquiera, como el sudado de pollo. Es decir, no importa su corriente política, usted tiene, si es colombiano, tiene todo el derecho, el gusto, el placer y el privilegio de sentarse a comer un sudado de pollo. Para mí, los principios de fe y la espiritualidad son iguales, deberían no tocarlos, son sagrados, son cosas sagradas que no deberían convertirse en cosas políticas. Sin negar, por supuesto, que hay muchas cosas nocivas en el fanatismo, que para mí no es la espiritualidad. Hay muchas cosas del fanatismo que inevitablemente conectan, pero es porque en esas épocas también, de épocas de cruzadas del cristianismo, fue porque hicieron lo mismo, convirtieron un mensaje bonito como el mensaje de Jesús en un tema político y con eso colonizaron al mundo entero, y esa no era la idea inicial. Y yo espero que un día pueda uno en Colombia decir a qué partido de fútbol le gusta, qué corriente política tiene, e incluso hasta qué música le gusta, y no ser denigrado, difamado o afectado a través de las redes. Yo no sé si da cuenta que no ha hecho ninguna pregunta a alguna mujer. Por eso le voy a dar prioridad a alguien que ha escrito en el chat, la doctora Elizabeth Sanabria, y pregunta qué recomendaría a los padres de familia para fortalecer en Colombia una educación crítica y de valores. Gracias. Sí, bueno, a mí me impactó muchísimo llegar a Japón y algo que yo dije, ya me quedo en este país solo por eso, es que no madrugaban tanto los japoneses. Japón siempre ha sido un país exaltado por sus resultados académicos, es decir, Finlandia, Japón se llevan siempre, se están peleando siempre el primer y segundo lugar, pero esa gente no madruga tanto, es decir, la primera clase era a las 8:30 de la mañana, y a mí todavía me preocupan esas cosas que tal vez no sean tan profundas en el tema académico, pero yo me preocupo viendo niños a las 5 de la mañana en una esquina esperando una ruta. Yo digo, wow, pero ¿por qué hace un niño a las 5 de la mañana? Los mismos japoneses que visitan el país se asombran, piensan que son niños que abandonaron por ahí porque están con una maleta en un semáforo esperando una ruta. ¿Por qué madrugan tanto? Yo anhelo que un día la educación en el país, un niño lo dejen dormir como debe dormir, y que pueda almorzar, comer en su escuela, y que sigan clases de interés, de deportes hasta las 2, 3 de la tarde, que exista solo una jornada, y que ellos puedan disfrutar la escuela. Obviamente eso va anclado a una economía, que es un país que se dedica a eso, es decir, en Japón las clases eran sí, comenzaba la primera clase como a las 8:30 de la mañana, terminaba como a las 3:30, 4 de la tarde, pero habían clases de deportes, habían clases para aprender a cocinar, habían clases para aprender a coser, entonces salones llenos de máquinas de coser, y eso habla mucho de la economía del país. Yo anhelo un día un país así, y también que esas primeras clases de los japoneses, es decir, no hay un afán de llevar el niño a la escuela, y cuando un niño va a la escuela al principio, en sus primeros 5, 6, 7 añitos, él va a socializar, no va con urgencia a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, va realmente a darle mucha importancia a socializar, al respeto, al criterio propio, la opinión del otro. Tiene que aprender a escribir, va a aprender a escribir, pero se preocupan mucho en estos países por el desarrollo cognitivo y psicológico del niño, es decir, la inteligencia emocional tiene un papel fundamental en esos primeros años, así que ellos están allí realmente disfrutando. Yo recomiendo mucho en este punto una serie de Japón que habla un poco de esa infancia, de una realidad de Japón, que también existe, no en el nivel de Colombia, pero está en Netflix, se llama Todos aman a Kotaro. Así se llama la serie, Todos aman a Kotaro, y se ve mucho de la educación
de Japón en los niños pequeñitos. Siga, por favor, Luis Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, Yokoi, un placer volverte a escuchar. Nos vimos acá en Cúcuta en tu última presentación y gracias, doctor Patrocinio, a la Fundación por permitirnos este espacio. Siguiendo un poco con la línea de las preguntas, nosotros lideramos un proyecto en este departamento que se llama El Hombre Culto y precisamente es en volver al rescate de los valores, de la moral, en este mundo que tú practicas este día que hay esa ausencia, ¿no? De Ortega y Gasset, la crisis de los valores. Pero sí me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones, consejos, frente a todo este tema de la infocracia, frente a todo este tema de los medios, de las redes sociales, de la contracultura, de los contravalores. ¿Cuál crees tú, no solo como padres, para quienes somos papás, debe ser esos valores y morales? ¿Cómo hacerle llegar? Fíjate lo que está pasando con el tema presidencial. Yo creo que jamás habíamos caído en tanta vergüenza en la exposición de una posición política en Colombia. Pues, ¿cómo hacemos para que esas nuevas generaciones, que a pesar de esas debilidades y fortalezas que tienen, puedan volver a abrazar la moral y la ética, los valores como un método, como una forma de vida? ¿Cómo lo están haciendo en otras sociedades? Gracias. Ok, gracias a usted. Gracias, excelente pregunta. Sí, mire que no es diferente en países que conocí tan lejanos y extraños para nosotros como Japón. La actitud de la juventud y la preocupación de los adultos. Es decir, algo que cuando llego a Japón escucho mucho es, bueno, es que el Japón que usted está conociendo, me decía, no es el Japón de los libros. Estos jóvenes se americanizaron, estos jóvenes se pintaron el cabello, tienen aretes por todo lado, estos jóvenes se están tatuando, y los adultos siempre me decían, el Japón que y de hecho el Japón que yo hablo y que yo promuevo siempre en mi discurso es un Japón de mi papá, pero cuando se visita ahora Japón se va a sentir una incoherencia. Esto no fue lo que me dijo Yokoi, no dice, sí, bueno, es que estos son los jóvenes de ahora, y con los que yo me crié fue con mi papá, con mi abuelo, gente que vivió rezagos de la guerra, si no es que vivió la guerra, y personas realmente de unos principios muy fuertes. Y ahora nace una generación, en Japón se le llama Megumerare-teru, que es la generación de la abundancia. Crecieron en medio de tanta abundancia que desconocen bastante el valor de las cosas. Sin embargo, algo no sabría decir qué hacer o cómo podemos ayudar, pero algo que uno descubre no ayuda es darles tanto poder del que tienen, es decir, pensar que es una conspiración tan malévola como se piensa. Sí, hay personas, hay pensadores y hasta hay entidades que promueven y tienen su agenda y dan hasta dinero para seguir promoviendo cierta locura desde mi punto de vista, pero tampoco pueden tener tanto poder, porque a veces el darles tanto poder, el tener tanto miedo a la situación, el creer que se van a desbocar y, mejor dicho, se van a ir para el infierno, solo hace empeorar la situación. Finalmente no tienen tanto poder. He visto muchas parejas decir, no, yo pienso diferente, no quiero tener hijos, no me interesa, y pum, tienen un hijo y están felices. Muchos jóvenes diciendo, yo quiero hacer lo que quiera en mi vida, lo que se me viene en gana, y de repente centrarse y decir, caramba, no era lo mío. Tengo esperanza, mucha esperanza en que el espíritu humano finalmente llega a buenas conclusiones. Es como el hijo que no hace caso, pero se va para otro país y termina haciendo caso lejos de uno. Lava la loza en otro lado, en la casa nunca quiso, tocó obligarlo, pero en otro lado lo hace de manera espontánea. Mire papá, que me porto bien por acá. Mire que mi locura era como ahí en Colombia, como para llevarle la contraria, pero ahora que estoy por afuera, soy como usted, me parezco a usted. Es decir, uno dice, wow, le tenía mucho miedo al comportamiento de mis hijos y se portan mejor que yo.
Entonces es como no caer en el pánico de lo que está sucediendo, dejarlos que hablen, dejarlos que griten. Siempre nos enseñaron, perro que ladra no muerde, es decir, si ladra mucho, tranquilo que no lo va a morder, pero si es muy calladito, cuidado que ese perro puede ser bravo. Entonces, es la generación, está loca y tiene voz, tiene micrófono, tiene dónde hablar y expresar, pero no, yo personalmente no creo que lleguen muy lejos. Finalmente van a decir, no, espere, esto tampoco es tan normal, solo era una rebeldía, déjenme yo soluciono las cosas. Y van a volver a encauzarse. Y debemos estar ahí, por eso pienso que el estar allí, en amor, esperando que retorne el hijo pródigo, esos hijos que se van y vuelven, es esencial. No darles tanto poder como del que merecen. Ni lo tenemos nosotros, ni lo tienen ellos. Hay otra pregunta en el chat que dice, cortica, ¿qué hacer frente a la cultura de no cumplir las normas? Esa es la base de la inseguridad en Cúcuta. Bueno, sí, ese es un problema de todo el país y yo lo reconozco. Me sorprendió en una frontera cómo se hace aún más aguda la realidad de no cumplir, las normas. O sea, se generan tantos baches, ¿no? En una coyuntura de frontera, como lo que sería absurdo en otro lado, allí simplemente puede acontecer de manera tan normal. Es una de las situaciones por las cuales yo creo que ningún líder político puede cambiar la situación del país. Nos falta madurar como país, y para eso se requieren, esto suena desesperanzador, pero se requieren años. No es un líder, no es un mensajero, no es alguien que venga y ordene el país con violencia. Ya vimos eso a punta de correa, eso no, la gente se puede volver incluso más rebelde. No es así. Idolatrar la generación, decir que está todo bien y perfecto y que son lindos, también empeora la situación. Se necesita un gran equilibrio para esto, y eso lo da los años. Realmente Colombia es un país joven, y eso que gracias a la tecnología avanza más rápido que incluso Japón. Lo que pasa es que Japón nos tiene cientos de años encima, lo mismo Francia, pero cuando hablamos de Colombia, la tecnología agilizó, la pandemia viene y agilizó. Por ejemplo, decíamos, los colombianos no son capaces de hacer fila, no somos capaces de ¿qué nos vamos a poner un tapabocas? ¿Qué vamos a hacer caso? No, a nosotros no nos obliga a nadie, pero llegó la pandemia y no salimos de casa y no nos quitamos el tapabocas. Y aunque dijeron, ya se pueden quitar el tapabocas, dijimos, no, pues ahora no me lo quito, ya tengo el miedo y no me lo voy a quitar. Entonces, me parece que este tipo de situaciones agiliza nuestros procesos. Nos damos cuenta de que sí podemos hacer caso. Sé que el panorama no lo parece, porque las noticias y la actualidad, la tecnología actual no lo permite, pero Colombia va mejorando y basta ver la estadística. Bueno, viene Judy Yamile, bendito sea Dios que es una otra mujer. Tenga la bondad, Judy Yamile. Adelante, el micrófono. El micrófono. El micrófono, Yamile. El micrófono. No lo ha logrado conectar. Eso pasa muchísimo. Bueno, entonces. Continuémoslo porque no ha logrado conectar el micrófono. Orlando, Dice Orlando ella. Botello. Le entiendo yo por las manos. Sí, Orlando Botello. Muy buenas. Realmente son dos preguntas un poquito relacionadas entre sí, pero son bastante diferentes. La primera tiene que ver algo con la historia del Japón, en una supuesta conversación entre un shogun o algún personaje así importante y un monje jesuita.
en donde le preguntaba que por qué él era tan salvaje con los japoneses que se convertían al cristianismo, normalmente les mandaban a quitar la cabeza. Y el shogun les dijo, el problema es que están volviendo a los japoneses como los están incapacitando, porque ahora se dedican a adorar a un ser en lugar de seguir el ejemplo de ese ser. O sea, por ejemplo, Jesucristo, interesante seguir el ejemplo de Jesucristo, pero no adorarlo y limitarnos a adorarlo. Esa es la primera. ¿Cómo maneja eso? Es el choque de las dos culturas en ese momento. Y el otro tiene referido a ahorita un concepto que está muy de moda, no sé si lo haya leído, que es el de la batalla cultural, que es un medio que se está utilizando para romper, digamos, las instituciones de todos los países para subordinarlos a una hegemonía mundial, donde como no hay un territorio, por ejemplo la ONU, no hay un territorio, usted no tiene como, tampoco los elige nadie directamente, digamos, tener algún control sobre eso. No sé si esos dos, ese elemento de batalla cultural lo maneje, y el que sí, el otro, el de la conversación entre el jesuita y el shogun. Gracias. Gracias. Sí pienso que están relacionadas las dos preguntas pues, en su profundidad, porque queriendo o no, exactamente lo que sintió el shogun y lo que sintió el imperio japonés cuando los jesuitas llegan y comienzan a transmitir la fe, que al principio los dejaron entrar, pero al ver la cantidad de japoneses que comenzaron a convertirse a la fe, decidieron, vamos a detener esto, y entonces comienza una matanza terrible, 14 crucificados en Nagasaki, dentro de los cuales había un niño, y bueno, una cantidad de historias muy dolorosas de esa época. Y hay también una doble moral en ese imperio japonés de la época, porque aunque suena bien lo que decía, ustedes solo quieren adorar, pero no quieren seguir ciertos principios. Japón para esa época el imperio era realmente un imperio que subordinaba a su gente, es decir, los ponían a sembrar arroz y les quitaban toda la producción. Ellos vivían a sus anchas con la élite y el pueblo realmente subordinado, y cuando llega la fe con los jesuitas, con ese principio que es el más peligroso según los dirigentes de un país, es que todos son iguales, todos son iguales delante de Dios, hay una igualdad total, entonces nadie es más que nadie, todos somos iguales, todos merecen el mismo trato y tienen los mismos derechos. Entonces eso realmente es lo que genera esa batalla, esa persecución hacia los jesuitas, y ahí todos terminan o pisando una cruz o pisando una virgen para salvarse, y el que no la pise o escupa el crucifijo lo mata. Es una historia muy interesante, que creo que sí tiene mucha conexión con esta batalla cultural, es correcto. Sí, para mí sí existe esta batalla cultural que busca transmitirle al mundo entero, no hay hombre, no hay mujer, no hay nada, no hay rico, no hay pobre, no hay nada, todos somos iguales. Y la confusión para mí es muy sencilla, es donde dicen todos son iguales y merecen el mismo trato de parte de un Estado, todos. Y la confusión está allí, en el mensaje, el mensaje en ese caso del jesuita, y pienso que el mensaje más coherente ahorita sigue vigente, es todos somos iguales en dignidad, en eso somos iguales, todos somos iguales en dignidad, pero no más, de resto todos somos diferentes. El que trabaja más pues gana más, el que se esfuerza más pues tiene más resultado, el más grande pues no pelea con los chiquitos, para eso existen grandes y se divide el boxeo en categorías, porque somos diferentes. Y traer burdamente el concepto de igualdad
a un país y hacer esta agenda loca, pues esa es la batalla cultural, que a mí me parece una batalla bonita en el sentido de que ya no es con bombas y matemos y envenenemos la gente y la KGB y bueno, siempre fue el ser humano a las malas y a muerte. Es decir, yo crecí escuchando que a mi bisabuelo lo entregaron en una bolsa picado porque era de cierto partido político. Y yo no entendía, ¿cómo así picado? No entiendo, ¿no? Pues lo picaron con machete y lo metieron en una bolsa. Entonces, uno crecer en un país escuchando eso, uno dice, bueno, eso sí era una batalla realmente grotesca y horrorosa. Hoy es una batalla de conceptos, de debate y preocuparme que cierto sector sea tan grande, tan amplio y se mueva tanto, no es tan grave como preocuparme que en mi lado no existan exponentes claros de nuestros pensamientos para que se logre y sea equitativa la batalla. No podemos callar a la gente solo con gritos y decirles son tontos, se van para el infierno, están locos, no tienen principios, son degenerados, no podemos ganar solo con arengas y con gritería. Debemos instruirnos, sentarnos a la mesa y mirar, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué es exactamente la igualdad? Creo que es una excelente pregunta, cómo conecta lo que pasó en Japón con lo que nos está pasando ahora, con la diferencia, digo yo, gracias a Dios, decimos los colombianos, que no están crucificando, matando a nadie. Es terrible para mí el escenario político actual, pero sería más terrible si mataran a alguno de los candidatos y que uno dice, ahí retrocedemos. Así no es, no es así, no es por el lado de la violencia, nunca funcionó, solo generó más dolor y por eso es el camino es la paz y el debate pacífico de los conceptos. Yokoi, estamos preocupados por el tiempo. Yo sé que el tiempo para ti es oro. Me queda una pregunta de Sí, Juan señor. Pino y el alcalde que me acabó de llamar, quería conversar con usted. Entonces, tiene la palabra Juan Pino. Juan Pino. Uy, Yamile, a ver, Judith. Gracias, doctor Patrocinio. De verdad, muchas gracias. Qué pena que tuve ahí un problema técnico, pero bueno, juro no demorarme por la agenda. Muchas gracias por el espacio que nos das. Realmente siempre es un gusto escucharte. Con todo lo que nos has contado, creo que yo particularmente como mamá refuerzo que definitivamente el amor, la comprensión y esos abrazos y esos apapachos nunca serán suficientes para estar ahí apoyando a nuestros hijos, que seguramente van a ser unos grandes líderes y unas grandes personas en nuestra sociedad. Pero yo tengo un interrogante enorme que me encantaría poder compartírtelo, y es, todos los días nos encontramos con jóvenes en nuestras empresas, con jóvenes grandiosos que nos enseñan cada cosa y nos ayudan a construir cultura, pero difieren bastante de lo que es la empresa tradicional y de esas normas y de esas exigencias que requieren las empresas, pero que también sé que nos ayudan a construir mucho una cultura y un cambio. ¿Qué nos sugieres tú para ese trabajo con los jóvenes en las empresas y sobre todo para decirles no se vayan? ¿Sí? Es tan difícil poder retener a esos jóvenes que fácilmente dicen, pues busco una experiencia en otra parte, y nosotros como empresa queriéndoles decir, quédate que aquí puedes aprender. ¿Tú qué nos sugieres sobre el tema? Muchas gracias. Gracias, excelente pregunta. Yo le escuché a un filósofo brasileño una vez con una pregunta muy similar responder. Él dijo, Ricardo Goldin dijo, tem que ser duro sin perder a ternura. Hay que ser duro sin perder la ternura. Dijo, pero ¿cómo? Ser duro sin perder la ternura. No se puede simplemente idolatrar a nuestros muchachos y decir, wow, es que ellos son la nueva generación y tienen las ideas frescas y se las saben todas. No, pero tampoco podemos
Decir usted no sabe nada, coma callado, es así se ha hecho siempre, y como así se ha hecho siempre y siempre ha funcionado, así tiene que funcionar. Llegar a ese equilibrio de la ternura y la dureza, es decir, miren, no podemos, papá no puede darle todo lo que usted quiere, pero vamos a negociar, vamos a negociar. Y se puede negociar con la generación actual cuando uno le habla con amor, con ternura. Mire, no le voy a dar todo lo que usted quiere, no, todos sus conceptos no se los puedo aceptar de ninguna manera, pero lo puedo escuchar y voy a tomar nota y voy a estar atento a qué nos funciona y a qué gestionamos. Una cosa es la rebelión y otra es la revolución. Ayúdenos a hacer revolución. Las empresas tradicionales queremos revolucionar, es decir, pero no rebelión. Rebelión habla de rompa la puerta, rompa la ventana, aquí saque a fulano. No nos gusta la rebelión, nos gusta la revolución. La revolución es, venga, cumpla las reglas y una vez que las cumpla, diga, mire, yo las cumplo, pero cambiémoslas para mejorarlas, optimicémoslas de esta manera. Eso es revolución. La revolución habla de una persona que sabe cumplir las normas, sabe cumplir las reglas y después dice, hey, vamos a cambiarlas porque todo debe mejorar y todo debe cambiar. Para lograr llegar a ese punto se necesita mucho amor, mucha ternura, ser duro sin perder la ternura. Y pienso que para este trabajo debemos ir de la mano de los psicólogos en el país. La psicología, entender, hablar con nuestros muchachos, muchas de sus cuestiones a veces no son laborales, son psicológicas y necesitamos estar de la mano de buenos psicólogos. Si en algo debemos invertir en nuestra salud mental, en nuestra inteligencia emocional, debemos mejorar esto, normalizarlo. Uno va a países como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega, Japón, y las personas van a terapia y nadie se asombra. Aquí cuando uno dice voy a terapia, las personas se asustan. Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? Pero si alguien dice me agarré a golpe, todos dicen, bueno, ojalá el otro se lo merezca. ¿Cómo quedó el otro? O sea, se normalizó la violencia, pero no se normaliza la terapia. Lo que se debe normalizar es la terapia, en realidad para nuestros jóvenes, para que no se mezclen, no se confundan en cuanto a su desarrollo laboral con sus necesidades afectivas, que sepan qué está aconteciendo dentro de ellos y a qué obedece lo que quieren hacer, porque a veces obedece a una patología, no es a una idea, y tenerlo claro es interesante, y saber que, bueno, la idea es buena, pero mi patología sigue allí, debo tratarla, y no normalizar más la violencia en nuestro país. Así que una voz así, llena de comprensión, como lo dice Judith, de afecto, de cariño, de esperanza con los jóvenes, nos puede ayudar mucho a que las cosas funcionen entre la tradición y la juventud actual. Mi apreciado amigo, yo creo que sería abuso de parte nuestra ir más allá del tiempo este. Al alcalde le voy a dar su número para que primero por WhatsApp se vinculen de alguna manera, porque él necesita hablar alguna cosa con usted. Claro que sí, claro que sí. Un saludo al señor alcalde, si nos está viendo. El maestro Patrocinio le da mi número para que nos podamos comunicar. Bueno, les solicito pues a Juan Pino y a las otras personas que estaban levantando la mano, que ya no se nos terminó el tiempo. Debo agradecerle mucho a Yocoy y a su organización todo ese afecto, todo ese cariño con el que ha dedicado 1 hora y 13 minutos por encima del tiempo convenido con usted. La verdad que estoy sumamente complacido. Yo sé que ese es el común denominador de las personas que asistieron a este evento cultural. Los consejos, las recomendaciones, creo que cayeron en terreno fértil para todos los ciudadanos de Cúcuta y del norte de Santander. Gracias, Yocoy, un abrazo grande de parte de mis hijos, de mi esposa y de toda la ciudad que tanto lo quiero.
No, maestro, usted, yo estoy muy agradecido con usted. Cuando me detuvo aquí en nuestro conjunto en Bogotá y me dijo que me seguía, me sentí muy, muy honrado. Si algo llena mi alma de alegría es ver que los niños nos sigan y que las personas mayores digan, hey, yo veo su contenido, eso me hace sentir realmente muy feliz, maestro. Es un honor saber que usted sabía, conocía mi trabajo, como me lo comentó, se lo mostraba a los alumnos. Yo me estoy tomando todavía un año para mí. Yo entré en pandemia de tomarme un año sabático y no he querido dejarlo, es decir, estoy tomándome tiempo para mí, para mi equilibrio, mi salud, mi tranquilidad, pero este tipo de entrevistas me es imposible decir no cuando veo tanto afecto, tanto cariño, maestro. Muchísimas gracias a todos los presentes. Yo, lejos de querer dar un consejo, solo decirles lo que siento desde mi situación como colombo-japonés, de estos años de trabajo social y de 14 años de Japón, un poco de lo que yo veo, pero por supuesto que aprendo mucho más de todos ustedes, colombianos que enfrentan día a día este país desde hace muchos años y lo logran y sacaron adelante a sus hijos. Todavía hay cosas que digo, no sé cómo lo hacen, pero el colombiano lo hace y he venido a este país a aprenderlo, aprender de esa tenacidad del colombiano, de cómo logra realmente. Decía mi abuelo, hay que buscarle la comba al palo y se la encuentran y sale adelante. Eso me impresiona mucho y es un honor hablar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo grande, Yokoi. Maestro, se le quiere. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, pues. Adiós. Adiós a todos.